Una grabadora vieja, una habitación abandonada y una voz que no debería existir, porque el idioma que habla murió hace 400 años. Nadie en 500 kilómetros a la redonda lo conoce. Los libros apenas guardan registros de su existencia. Los últimos hablantes nativos desaparecieron hace más de medio siglo. Entonces, ¿quién habló en esa grabación? Esta no es una historia de fantasmas. Es una historia sobre memoria, sobre injusticia, sobre voces que esperaron 4 siglos para ser escuchadas, y sobre un hombre que dedicó 20 años de su vida buscando evidencia de lo paranormal, hasta que la encontró de la forma más aterradora posible. Lo que vas a escuchar esta noche desafía toda explicación racional. Científicos lo han analizado, lingüistas han estudiado cada sílaba, antropólogos han investigado su origen, y ninguno puede explicar cómo una voz grabada en pleno siglo XXI puede estar hablando en un idioma que murió en el siglo XVII. No es una imitación, no es un truco, no es una actuación, es una voz real, captada en una grabadora digital, hablando en una lengua que nadie vivo debería conocer. Y lo que esa voz dijo, cuando finalmente fue traducida, reveló una historia de dolor, resistencia y espera que trasciende todo lo que entendemos sobre la muerte. Esta es la historia del audio que desafió a la ciencia. Si crees en los fenómenos de voz electrónica, si alguna vez has grabado voces inexplicables, si has captado algo que no puedes entender, comenta ahora, porque después de escuchar esta historia, tal vez entiendas que hay cosas en este mundo que trascienden la muerte, que hay memorias tan poderosas que ni siquiera 4 siglos pueden borrarlas, y que a veces, solo a veces, los muertos encuentran la forma de hacerse escuchar. Fernando tenía 48 años cuando esto sucedió. 20 años dedicados a la investigación paranormal. 2 décadas completas entrando a lugares abandonados, cementerios nocturnos, hospitales psiquiátricos clausurados, casas donde supuestamente había actividad inexplicable. 20 años buscando una sola prueba irrefutable. Una evidencia que pudiera presentar ante la comunidad científica y decir con certeza absoluta: esto es real. Esto existe. Lo paranormal no es fantasía. Pero en 20 años nunca había encontrado esa prueba definitiva. Había captado sonidos extraños, golpes que no tenían origen identificable, susurros que apenas se distinguían entre el ruido estático de las grabadoras, voces que decían palabras sueltas, fragmentadas, imposibles de verificar, sombras en fotografías que podían ser juegos de luz, cambios de temperatura que podían ser corrientes de aire. Nada concluyente, nada irrefutable, nada que convenciera a un escéptico. Fernando era un hombre metódico, ingeniero de formación, mente analítica. No se dejaba llevar por emociones o sugestiones. Documentaba todo con rigor científico, usaba equipos calibrados, seguía protocolos estrictos, descartaba cualquier anomalía que pudiera tener una explicación racional. Por eso mismo, muchos en la comunidad paranormal lo respetaban. Porque cuando Fernando decía que había captado algo, significaba que ese algo había pasado por filtros rigurosos. Pero también por eso mismo, en 20 años, nunca había presentado evidencia definitiva, hasta que recibió una invitación que cambiaría todo. Un correo electrónico, breve, formal, de la directora de un museo regional.
Estimado señor Fernando, nos han llegado múltiples reportes de fenómenos auditivos inexplicables en nuestra hacienda colonial. Como investigador paranormal con reputación seria, nos gustaría invitarlo a realizar una investigación formal. Adjunto información del lugar. Fernando abrió el archivo adjunto. Una hacienda colonial. 300 años de antigüedad. Ubicada en una región rural, lejos de cualquier centro urbano, rodeada de montañas densas de vegetación y bosques que parecían no haber cambiado en siglos. La hacienda había sido construida en 1638. Originalmente era la residencia de una familia de colonos españoles. Pasó por varias manos durante los siglos siguientes. Fue abandonada a mediados del siglo XX y finalmente, hace una década, fue restaurada y convertida en museo histórico. Un lugar bien preservado, con archivos coloniales originales, con muebles de la época, con objetos que contaban la historia de 3 siglos de vida en esa región, y con una habitación donde la gente reportaba cosas extrañas. Fernando leyó los testimonios adjuntos. 7 visitantes diferentes, en distintos momentos durante los últimos 2 años, habían reportado experiencias similares en la misma habitación. Escuché susurros, pero no había nadie más en la habitación. Sentí que alguien me observaba. La sensación era tan intensa que tuve que salir. La temperatura bajó súbitamente. Pude ver mi aliento en el aire. Era verano. Escuché voces. No entendí el idioma. Pensé que eran turistas, pero estaba completamente sola. Todos los testimonios coincidían en un detalle. La habitación era la antigua capilla privada de la hacienda. Un espacio pequeño, íntimo, donde los dueños originales celebraban misas privadas sin necesidad de ir al pueblo. La capilla todavía conservaba su estructura original. El altar de madera tallada a mano, las bancas desgastadas por siglos de uso, los vitrales que filtraban la luz en colores apagados por el tiempo, las paredes de piedra gruesa que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos. Era, según la descripción del museo, un espacio de profunda conexión espiritual y meditación. Fernando aceptó la invitación sin dudarlo. Llegó un viernes por la tarde. El sol todavía iluminaba los campos que rodeaban la hacienda. El edificio era impresionante. Paredes de piedra blanca, techos de tejas rojas, ventanas arqueadas, jardines que alguna vez fueron formales, pero ahora crecían con cierta libertad salvaje. La directora del museo lo recibió personalmente, una mujer de unos 50 años, historiadora, apasionada por la preservación cultural. Le dio un recorrido completo. Le mostró las habitaciones principales, los archivos históricos, los objetos de exhibición, y finalmente lo llevó a la capilla. Fernando entró. El espacio era exactamente como lo describían los documentos. Pequeño, tal vez 6 metros de largo por 4 de ancho. El altar al frente, 6 bancas de madera distribuidas en 2 filas. Los vitrales dejaban entrar luz de colores azules y rojos. Pero había algo más, una sensación difícil de describir. No era miedo, no era inquietud, era densidad, como si el aire dentro de esa habitación fuera más pesado que el aire exterior, como si cada respiración requiriera un poco más de esfuerzo. Fernando sacó sus instrumentos, medidor de campos electromagnéticos, termómetro digital, grabadora de audio profesional. Tomó lecturas durante 30 minutos, todo normal.
campos electromagnéticos dentro de parámetros esperados. Temperatura estable. Ninguna anomalía detectable. Tomó fotografías desde diferentes ángulos. Documentó cada detalle de la habitación. Y decidió que regresaría esa misma noche para la sesión de grabación formal. Porque él sabía algo que los visitantes comunes no sabían. Las cosas cambiaban de noche. La sesión comenzó a las 3 de la madrugada. Fernando eligió esa hora por una razón específica. En sus 20 años de experiencia, había notado un patrón consistente. La actividad paranormal, si existía, tendía a intensificarse entre las 3 y las 4 de la madrugada. No sabía por qué. Nadie lo sabía realmente. Había teorías. Algunos hablaban del momento en que las barreras entre mundos se volvían más delgadas. Otros mencionaban ciclos circadianos y estados alterados de conciencia, pero nadie tenía una explicación científica definitiva. Lo que Fernando sabía era que los datos lo respaldaban. 70% de sus captaciones más claras habían ocurrido en esa franja horaria. Así que a las 3 de la madrugada, Fernando entró a la capilla completamente solo. Llevaba su equipo profesional, una grabadora digital de alta calidad. No era un dispositivo barato comprado en una tienda de electrónica. Era equipo especializado, capaz de captar frecuencias entre 5 Hz y 45.000 Hz. Muy por encima y por debajo del rango auditivo humano normal. Capaz de filtrar ruido ambiental mediante algoritmos sofisticados, capaz de registrar hasta el más mínimo sonido con claridad cristalina. La capilla estaba completamente oscura. Fernando usó una linterna para moverse. Colocó la grabadora sobre el altar de madera, justo en el centro. La orientó hacia el espacio abierto de las bancas. Verificó los niveles de grabación. Todo correcto. Presionó el botón rojo. La grabadora comenzó a registrar. Y entonces apagó la linterna. Oscuridad total. Silencio absoluto. Fernando esperó 30 segundos para que sus ojos se ajustaran. No mucho. Solo lo suficiente para distinguir las siluetas de las bancas contra la luz tenue que entraba por los vitrales desde la luna exterior. Y comenzó el protocolo estándar de fenómenos de voz electrónica. La técnica era simple en teoría, difícil en práctica. Requería paciencia, requería control emocional. Requería la capacidad de permanecer en silencio absoluto durante periodos prolongados. La idea era hacer preguntas en voz alta, esperar, grabar el silencio y luego revisar la grabación con atención extrema, porque a veces, solo a veces, había respuestas que no se escuchaban en tiempo real, pero quedaban registradas en el audio. Fernando habló con voz clara, pausada, profesional. ¿Hay alguien aquí? Su voz resonó contra las paredes de piedra. El eco duró 2 segundos. Luego silencio. Fernando contó mentalmente. 1, 2, 3, hasta 30. 30 segundos completos de silencio. Escuchando, atento a cualquier sonido, cualquier movimiento, cualquier cambio en la atmósfera. Nada. Siguiente pregunta. Mi nombre es Fernando. Soy investigador. No vengo a hacerles daño. Solo quiero escuchar si tienen algo que decir. Pausa. 30 segundos. Silencio. ¿Cómo se llama? Pausa. 30 segundos. Solo el sonido de su propia respiración. ¿Qué pasó en este lugar? Pausa. 30 segundos. Nada. Y así continuó. Pregunta tras pregunta. 30 segundos de espera entre cada una, variando las formulaciones, cambiando el tono,
Algunas veces hablaba más suave, casi susurrando. Otras veces hablaba con más firmeza, con autoridad. ¿Hay algo que quieran que la gente sepa? ¿Por qué están aquí? ¿Necesitan ayuda? ¿Pueden escucharme? Minuto tras minuto. Pregunta tras pregunta. Fernando revisó su reloj. Habían pasado 15 minutos. Había hecho aproximadamente 30 preguntas, todas seguidas de silencio. Ninguna sensación extraña, ningún escalofrío, ninguna presencia perceptible. La temperatura estaba estable, el aire quieto. Continuó. Si pueden escucharme, me gustaría saber qué les sucedió. Silencio. Esta habitación era una capilla, un lugar sagrado. ¿Tiene significado especial para ustedes? Silencio. No tengan miedo de comunicarse, solo quiero escuchar. Silencio. Fernando sentía la frustración familiar comenzando a acumularse. 20 años haciendo esto, miles de sesiones, y casi siempre el mismo resultado. Silencio, vacío, nada. Pero continuó, porque la única vez que dejaba de hacer preguntas era la vez que podía perder la única respuesta. Revisó su reloj nuevamente. 30 minutos. Decidió hacer preguntas más específicas, basadas en la historia del lugar. ¿Vivieron en esta hacienda? Silencio. ¿Murieron aquí? Silencio. ¿Fueron parte de la familia que construyó este lugar? Silencio. 40 minutos. Fernando sintió el cansancio, no físico, mental. La concentración extrema que requería mantenerse alerta en oscuridad completa durante tanto tiempo comenzaba a pesar. Hizo las últimas preguntas. Si hay algo que necesiten decir, este es el momento. Silencio. Voy a regresar. Pueden hablarme cuando estén listos. Silencio. 45 minutos exactos. Fernando presionó stop en la grabadora, encendió la linterna, recogió su equipo, salió de la capilla. No había sentido nada extraño, ninguna presencia, ningún escalofrío, solo silencio. Pensó que sería otra sesión sin resultados, otra noche más en su larga búsqueda sin hallazgos, otra grabación que revisaría al día siguiente y encontraría solo su propia voz y silencio. Regresó a su habitación en un pequeño hotel del pueblo cercano. Eran las 4 de la madrugada. Se duchó, se acostó, durmió profundamente. Al día siguiente, después del desayuno, sentado en el escritorio de su habitación con su laptop abierta, Fernando transfirió el archivo de audio de la grabadora a la computadora. Abrió el software de análisis, un programa profesional capaz de visualizar ondas sonoras, filtrar frecuencias, amplificar sonidos débiles, eliminar ruido de fondo. Y comenzó a escuchar la grabación completa. Puso auriculares profesionales, los que bloqueaban cualquier sonido exterior, los que permitían escuchar hasta el más mínimo detalle en una grabación. Presionó play, su propia voz, clara. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Mi nombre es Fernando. Silencio. ¿Cómo se llama? Silencio. Los primeros 12 minutos eran exactamente lo que esperaba. Su voz, sus preguntas. Silencio entre cada una. Ruido ambiental apenas perceptible. El sonido distante del viento exterior. Algún crujido ocasional de la madera vieja del altar o las bancas. Nada fuera de lo normal. Fernando escuchaba con atención, pero sin expectativas. Era un trabajo que había hecho cientos de veces. Escuchar horas de grabaciones buscando anomalías que raramente aparecían. Minuto 12. Y entonces apareció.
Una respiración. Fernando se congeló. Retrocedió la grabación 5 segundos. Subió el volumen. Escuchó de nuevo. Ahí estaba. Una respiración. Profunda. Lenta. Como si alguien hubiera estado conteniendo el aire durante mucho tiempo y finalmente lo soltara. No era su respiración. Fernando conocía sus propios patrones respiratorios en las grabaciones. Esta era diferente, más pausada, más deliberada, y lo más importante, estaba demasiado cerca del micrófono. Fernando había estado parado a 2 metros de la grabadora. Esta respiración sonaba como si alguien estuviera directamente frente al altar, donde no había nadie. El corazón de Fernando comenzó a latir más rápido. Continuó escuchando. Minuto 13, 14, 15. Su voz haciendo preguntas. Silencio. Minuto 16, 17. Minuto 18. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Una voz, masculina, clara, hablando. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En 20 años de investigación paranormal, nunca había captado una voz tan nítida, tan real, tan inequívocamente humana. No era un susurro apenas audible, no era un sonido ambiguo que podía interpretarse como palabra o como ruido, era una voz clara, definida, hablando con intención. Pero lo que decía, Fernando escuchó con toda su atención. No era español, tampoco portugués, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni ningún idioma europeo que pudiera reconocer. Tampoco era árabe, ni chino, ni japonés, ni ninguna lengua asiática que hubiera escuchado. La voz hablaba en una lengua completamente desconocida. Las sílabas eran claras, las consonantes definidas, las vocales pronunciadas. Era definitivamente lenguaje. Tenía estructura, tenía ritmo, tenía intención comunicativa. Pero el significado era un misterio absoluto. Fernando escuchó el fragmento una y otra vez. 5 veces, 10 veces, 20 veces. La voz decía aproximadamente 6 o 7 palabras. Duraba tal vez 4 segundos. Luego silencio de nuevo. Extrajo ese fragmento. Lo guardó como archivo separado. Eliminó todo el ruido de fondo. Lo amplificó. Lo limpió con filtros profesionales. Y escuchó de nuevo. Las palabras eran aún más claras ahora, pero seguían siendo completamente incomprensibles. Fernando llamó a colegas, otros investigadores paranormales con quienes colaboraba ocasionalmente. Les envió el audio por correo electrónico. ¿Alguien reconoce este idioma? Las respuestas llegaron durante las siguientes horas. No sé qué es esto, pero es fascinante. ¿Dónde lo grabaste? Nunca había escuchado algo así. No es ningún idioma que yo conozca. Nadie podía identificarlo. Fue entonces cuando Fernando entendió que había captado algo extraordinario, algo que iba mucho más allá de un simple fenómeno paranormal de voces electrónicas. Había captado una voz hablando en un idioma que nadie en el mundo moderno podía identificar, y eso significaba que necesitaba ayuda profesional, no de investigadores paranormales, sino de científicos, de lingüistas, de expertos en lenguajes antiguos. Porque si esta voz era real, si esta grabación era genuina, entonces había captado la evidencia que había buscado durante 20 años, la evidencia irrefutable de que algo más allá de nuestra comprensión existía en esa capilla. Fernando necesitaba ayuda profesional.
No podía hacer esto solo. Contactó a la universidad local, una institución respetada con departamento de lingüística. Explicó la situación con mucho cuidado. Dijo que había grabado audio durante una investigación de campo en un sitio histórico y necesitaba ayuda para identificar el idioma. No mencionó que era una grabación paranormal. No al principio. Sabía que eso cerraría puertas inmediatamente. La universidad lo refirió con la doctora Patricia Ruiz, lingüista especializada en lenguas indígenas de la región, profesora titular con 30 años de experiencia académica, autora de 3 libros publicados sobre dialectos extintos y en peligro de extinción. Fernando le envió un correo electrónico formal. Adjuntó el fragmento de audio, sin contexto adicional, sin explicaciones sobre cómo lo había obtenido. Solo el audio y una pregunta simple. ¿Podría identificar este idioma? La respuesta llegó 2 días después. Necesito escucharlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina? Fernando sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. La doctora Ruiz no había descartado el audio como fraude. No había dicho que no reconocía nada. Había pedido escucharlo en persona. Eso significaba algo. Fernando condujo 3 horas hasta la universidad. Un campus extenso con edificios antiguos cubiertos de hiedra. El departamento de lingüística estaba en el edificio de humanidades. 3er piso, oficina 312. Tocó la puerta. Adelante. Fernando entró. La oficina era exactamente como imaginaba que sería la oficina de una lingüista con 30 años de experiencia. Paredes completamente cubiertas de estantes, libros apilados del suelo al techo, mapas antiguos colgados, diccionarios en idiomas que Fernando no podía ni pronunciar, papeles y manuscritos distribuidos sobre el escritorio en un aparente caos que seguramente tenía su propio sistema de organización. Y en medio de todo eso, sentada detrás del escritorio, una mujer de unos 60 años. Cabello gris recogido en un moño simple, lentes de lectura colgando de una cadena al cuello, ojos inteligentes y curiosos. Señor Fernando, supongo. Doctora Ruiz, gracias por recibirme. Ella señaló una silla frente al escritorio. Fernando se sentó. Su audio es intrigante, dijo ella sin rodeos. ¿Dónde lo grabó exactamente? Fernando dudó un momento. Luego decidió ser honesto. En una hacienda colonial que ahora es museo, durante una investigación paranormal, a las 3 de la madrugada. Esperaba escepticismo, tal vez una sonrisa condescendiente, tal vez que le pidiera que se fuera. Pero la doctora Ruiz simplemente asintió. Tiene el equipo aquí, supongo. La grabación original. Sí. Fernando sacó su laptop, la abrió, conectó altavoces externos de alta calidad que había traído específicamente para esta reunión. Reprodúzcalo. Fernando presionó play. La voz llenó la habitación. Esas 6 o 7 palabras en un idioma desconocido, claras, definidas, imposibles de ignorar. La doctora Ruiz cerró los ojos. Escuchó con atención absoluta. Su expresión no cambió. No mostró sorpresa. No mostró incredulidad. Solo concentración profunda. Cuando terminó, permaneció en silencio durante varios segundos, sus ojos todavía cerrados, como si estuviera buscando algo en su memoria. En 3 décadas de experiencia estudiando idiomas, finalmente abrió los ojos y miró a Fernando con una expresión que él jamás olvidaría.
una mezcla de asombro, confusión y algo que podría haber sido miedo. ¿Dónde dijo que grabó esto? Una hacienda colonial, a unos 100 kilómetros de aquí. Fue construida en 1638. La doctora Ruiz se recostó en su silla. Respiró profundo. Necesito que me cuente todo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hora era? ¿Qué equipo usó? Todo. Fernando le contó la historia completa, la invitación del museo, los reportes de fenómenos auditivos, la sesión de fenómenos de voz electrónica, los 45 minutos de preguntas, la revisión del audio al día siguiente. La doctora Ruiz escuchó sin interrumpir. Cuando Fernando terminó, ella hizo una pregunta. ¿Puedo escucharlo de nuevo? Por supuesto. Fernando reprodujo el audio 5 veces más. Cada vez la doctora Ruiz se inclinaba más hacia adelante. Su expresión se volvía más intensa. En la sexta reproducción, ella levantó la mano. Pare ahí, retroceda 3 segundos. Ahora reprodúzcalo despacio, al 50% de velocidad. Fernando ajustó el software. La voz sonó más grave, más extendida, pero las palabras seguían siendo claras. La doctora Ruiz cerró los ojos de nuevo. Movió los labios ligeramente, como si estuviera repitiendo las palabras mentalmente. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a Fernando directamente. No es español antiguo, tampoco portugués colonial. Hizo una pausa larga. Es una lengua originaria, muy antigua, prácticamente extinta. Fernando sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. ¿Qué tan antigua? La doctora Ruiz se levantó de su silla, caminó hacia uno de los estantes, sacó un libro grueso, lo abrió, buscó una página específica, leyó en silencio durante 1 minuto. Luego cerró el libro y miró a Fernando. Esta lengua se extinguió hace aproximadamente 400 años. Era el idioma del pueblo originario que habitaba esa región antes de la llegada de los colonizadores españoles. Los últimos hablantes nativos desaparecieron en el siglo XVII durante el proceso de colonización. El último registro documentado de alguien que hablara esta lengua con fluidez completa es de 1952. Un anciano de 93 años había aprendido fragmentos del idioma de su abuela cuando era niño. Murió sin descendientes que continuaran la tradición. Fernando no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿nadie habla este idioma hoy? Nadie en 500 kilómetros a la redonda, posiblemente nadie en el mundo. Existen algunos académicos que conocen palabras aisladas, frases fragmentadas, pero hablar el idioma con fluidez, eso murió hace siglos. La doctora Ruiz regresó a su escritorio, sacó un cuaderno, comenzó a escribir notas rápidas. La estructura fonética es inconfundible, las consonantes guturales específicas, las vocales abiertas, el ritmo de las sílabas. Es definitivamente la lengua del pueblo originario de esa región. Fernando sintió que su mundo se tambaleaba. 20 años buscando evidencia paranormal, y ahora tenía algo que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Puede traducir lo que la voz está diciendo? La doctora Ruiz lo miró. Puedo intentarlo, pero necesito ayuda. Esta lengua está tan muerta que apenas quedan registros escritos. Existen algunos diccionarios fragmentados compilados por misioneros católicos en el siglo XVII, manuscritos preservados en archivos de monasterios, pero son incompletos, inconsistentes. Los misioneros no eran lingüistas profesionales, cometieron errores,
Mezclaron dialectos. Hizo una pausa. Voy a necesitar tiempo. Voy a necesitar acceso a archivos históricos. Y voy a necesitar la grabación original completa, no solo este fragmento. Fernando asintió inmediatamente. Lo que necesite. Todo lo que tenga está a su disposición. La doctora Ruiz cerró su cuaderno. Hay algo más que necesito que entienda. Si esto es lo que parece ser, si realmente captó una voz hablando en esta lengua extinta, entonces ha documentado algo extraordinario, algo que desafía nuestra comprensión de la realidad. Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿Cree que es real? La doctora Ruiz lo miró fijamente. He estudiado lenguas durante 30 años. He escuchado grabaciones de los últimos hablantes nativos de docenas de idiomas extintos. Y puedo decirle con certeza que esa voz en su grabación está hablando la lengua originaria de esa región. La pronunciación es correcta. La estructura es correcta. El ritmo es correcto. Hizo una pausa. Lo que no puedo decirle es quién o qué está hablando. Porque según todo lo que sabemos, nadie vivo debería poder hablar ese idioma con esa fluidez. Durante las siguientes 2 semanas, la doctora Ruiz trabajó incansablemente en la traducción. Fernando le había entregado la grabación completa, los 45 minutos. No solo el fragmento de la voz, sino todo el contexto, sus preguntas, los silencios, el audio ambiental completo. La doctora Ruiz consultó archivos en bibliotecas antiguas, viajó a un monasterio a 200 kilómetros de distancia donde se preservaban manuscritos coloniales. Revisó diccionarios fragmentados compilados por misioneros jesuitas del siglo XVII. Comparó fonemas con registros escritos. Fue un trabajo meticuloso, fragmentado, frustrante, porque el idioma estaba tan muerto que apenas quedaban referencias completas de su estructura gramatical. Los misioneros habían documentado vocabulario básico, palabras para objetos comunes, animales, plantas, números. Pero las estructuras gramaticales complejas, las conjugaciones verbales, los tiempos, los modos, todo eso se había perdido con los últimos hablantes. La doctora Ruiz tuvo que hacer conjeturas educadas, comparar con lenguas relacionadas que todavía tenían hablantes vivos, usar principios de lingüística histórica para reconstruir posibles significados. Pero poco a poco, palabra por palabra, las frases comenzaron a tener sentido. Fernando la visitó después de 2 semanas. Entró a su oficina. Ella lucía exhausta, ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y algo que parecía tristeza. Lo traduje, dijo sin preámbulos. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué dice? La doctora Ruiz abrió su cuaderno. Había llenado páginas con notas, diagramas, comparaciones de palabras. La voz dice algo muy simple, pero profundamente desgarrador. Leyó sus notas. Esperando mucho tiempo, aquí. Hizo una pausa. Y luego hay una palabra específica que se repite 2 veces, con énfasis. Sus ojos se humedecieron. La palabra es hermanos, pero no en el sentido biológico solamente. En esa cultura, hermanos se refería a toda la comunidad, a la familia extendida, al pueblo completo. La doctora Ruiz cerró el cuaderno. Una lágrima rodó por su mejilla. La voz está diciendo, esperando mucho tiempo aquí. Hermanos, hermanos. Fernando sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Esperando a sus hermanos? Sí,
La voz está esperando, ha estado esperando mucho tiempo y está esperando a su comunidad. Fernando necesitaba saber más. Necesitaba entender quién era esa voz. ¿Por qué estaba en la capilla? ¿Por qué hablaba en un idioma muerto? ¿Por qué esperaba? Fue a los archivos históricos de la región, una biblioteca municipal pequeña que preservaba documentos coloniales. Pidió acceso a todo lo relacionado con la hacienda. Con el año 1638, con la construcción del lugar, lo que encontró lo dejó sin palabras. La hacienda había sido construida en 1638. Eso ya lo sabía, pero lo que no sabía era dónde exactamente se había construido. Sobre territorio sagrado del pueblo indígena local. No fue una coincidencia, no fue un error, fue una estrategia deliberada. Los colonizadores sabían que construir sobre lugares sagrados era una forma efectiva de romper la resistencia cultural. Si destruías los lugares donde un pueblo se conectaba con sus ancestros, con sus dioses, con su identidad, entonces destruías su espíritu de resistencia. Pero hubo resistencia de todas formas. Un documento específico, escrito por un sacerdote colonial llamado Padre Sebastián de Mendoza, describía un conflicto entre los colonos y la comunidad indígena en el año 1638. El lenguaje del documento era cuidadoso, diplomático, como si el sacerdote estuviera escribiendo para una audiencia que necesitaba ver las acciones coloniales como justificadas. Los naturales de esta región se han mostrado resistentes a aceptar la fe verdadera. Pese a nuestros esfuerzos de evangelización, un grupo de 12 individuos se niega rotundamente a renunciar a sus prácticas paganas y aceptar el bautismo. Fernando continuó leyendo. El estómago se le revolvía. El señor de la hacienda, don Antonio Rodríguez de Valverde, en su infinita paciencia cristiana, les ofreció una última oportunidad de conversión. Los reunió en la capilla privada de la hacienda. Les explicó las verdades de nuestra santa fe. Les mostró la misericordia de nuestro Señor. El documento continuaba en ese tono, pero entre líneas la verdad era clara. Lamentablemente, los 12 naturales rechazaron la salvación ofrecida. Con gran pesar y dolor en su corazón cristiano, don Antonio determinó que aquellos que rechazan a Dios deben enfrentar las consecuencias de su elección. Los 12 naturales encontraron su destino en la misma capilla donde se les ofreció la salvación. El documento no especificaba cómo murieron, solo usaba eufemismos. Encontraron su destino, las consecuencias de su elección, pero Fernando sabía lo suficiente de historia colonial para entender lo que eso significaba. Esos 12 hombres y mujeres fueron ejecutados en la capilla privada de la hacienda, la misma capilla donde Fernando había grabado la voz, por el crimen de negarse a abandonar su lengua, su cultura, sus creencias, su identidad, y la voz que él había grabado, la voz que esperaba, la voz que llamaba a sus hermanos. Era uno de ellos, uno de los 12 que murió en esa capilla hace 400 años. Fernando sintió náuseas. Cerró el documento. Salió del archivo histórico. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo durante una hora. Todo tenía sentido ahora. Los reportes de voces en la capilla, las sensaciones de estar siendo observado, los cambios súbitos de temperatura, no eran imaginación, no eran sugestión. Eran las memorias de lo que había sucedido en ese lugar, las voces de quienes habían muerto ahí, esperando a que alguien los escuchara,
esperando a que alguien recordara, esperando a sus hermanos. Fernando contactó a un antropólogo especializado en culturas originarias, el doctor Miguel Ángel Torres, profesor en la misma universidad donde trabajaba la doctora Ruiz. Le explicó todo: el audio, la traducción, la historia de los 12 ejecutados. El doctor Torres escuchó con atención profunda. Cuando Fernando terminó, el antropólogo permaneció en silencio durante varios minutos. Luego habló con voz grave. En esa cultura, la muerte no es el final. Es una transición, una puerta que se abre hacia otra forma de existencia. Pero para que esa transición sea completa, para que sea correcta, la persona debe cumplir ciertos rituales. Debe ser acompañada por su comunidad. Debe ser guiada con las palabras apropiadas. Debe reunirse con sus ancestros del otro lado. Hizo una pausa. Si alguien muere separado de su comunidad, si muere en un lugar extraño, lejos de su tierra sagrada, sin los rituales apropiados, su espíritu queda atrapado. No puede completar la transición. Queda suspendido entre mundos, esperando. Fernando sintió un escalofrío. ¿Esperando qué? Esperando a que su comunidad venga por él. Esperando los rituales que le permitirán cruzar. Esperando la liberación. El doctor Torres miró a Fernando con profunda tristeza. ¿Cuánto tiempo hace que esas 12 personas murieron? 400 años aproximadamente. El antropólogo cerró los ojos. 400 años. Esperando. Atrapados entre mundos. Lejos de su tierra. Lejos de su comunidad. Solos. Abrió los ojos. El tiempo no significa lo mismo para un espíritu atrapado. No experimenta los años como nosotros. Para ellos, la espera puede ser eterna, o puede ser un instante, pero la necesidad permanece. La necesidad de completar la transición, la necesidad de reunirse con los suyos. Fernando sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Qué podemos hacer? El doctor Torres lo miró directamente. Necesitamos contactar a la comunidad indígena actual, los descendientes del pueblo que habitó esa región. Ellos son los únicos que pueden realizar los rituales apropiados, los únicos que pueden liberar a esos espíritus. Fernando asintió. ¿Cómo los contactamos? Déjemelo a mí. Fue entonces cuando Fernando tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a regresar a la capilla, pero esta vez no iría solo. Y no iría a investigar, iría a ayudar. Porque esto ya no era una investigación paranormal, era un rescate. 2 semanas después, Fernando regresó a la hacienda con la doctora Ruiz y el doctor Torres. Llevaban algo que ningún investigador paranormal había llevado antes: frases reconstruidas en el idioma extinto. La doctora Ruiz había trabajado día y noche durante esas 2 semanas. Había reconstruido pronunciaciones básicas, saludos, preguntas simples, frases de respeto. No era perfecto. La lengua estaba demasiado muerta para eso. Muchas sutilezas se habían perdido, pero era lo suficientemente cercano, lo suficientemente respetuoso. Entraron a la capilla a las 3 de la madrugada, el mismo horario que Fernando había usado en su primera sesión. Colocaron la grabadora en el mismo lugar sobre el altar. Pero esta vez había 3 personas en la habitación. Y esta vez el propósito era diferente. No venían a investigar, venían a comunicarse, venían a ofrecer respeto, venían a dar el primer paso hacia la liberación.
Fernando no habló en español esta vez, habló en la lengua del pueblo originario. Las palabras sonaban extrañas en su boca, torpes. Su pronunciación no era perfecta, pero las dijo con todo el respeto que pudo, con la intención clara de comunicarse, de honrar, de ayudar. La doctora Ruiz le había escrito las frases fonéticamente. Fernando las había practicado durante horas. ¿Estás aquí? Silencio. 30 segundos. ¿Puedes escucharnos? Silencio. 30 segundos más. Y entonces sucedió algo que ninguno de los tres esperaba realmente presenciar. Claramente, sin ruido estático, sin ambigüedad, sin duda posible. Una voz respondió, en el mismo idioma. La doctora Ruiz se cubrió la boca con ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. El doctor Torres cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones completamente, como si algo invisible hubiera golpeado su pecho. La voz dijo 3 palabras, claras, definidas, llenas de emoción. La doctora Ruiz las tradujo en tiempo real, con la voz quebrada por el llanto. Sí, estoy aquí, esperando. Fernando continuó. Con manos temblorosas, leyó la siguiente frase de sus notas. ¿Has esperado mucho tiempo? La respuesta llegó después de varios segundos que parecieron eternos. Una sola palabra, cargada de un peso de siglos. Siempre, siempre. 400 años reducidos a una palabra. Siempre. Y entonces la voz hizo algo que ninguno de ellos había anticipado. Hizo una pregunta. La doctora Ruiz la tradujo inmediatamente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Vinieron a buscarme? Fernando miró a la doctora Ruiz. Ella asintió. Le señaló otra frase en las notas. Fernando la leyó en voz alta. Sí, vinimos. Vamos a ayudarte. No estás solo. La voz no respondió más, pero algo cambió en la atmósfera de la capilla. La densidad del aire que Fernando había sentido en su primera visita se suavizó, como si algo que había estado tenso durante siglos finalmente hubiera exhalado. Los 3 permanecieron en la capilla durante 1 hora más, hablando en la lengua antigua, ofreciendo palabras de respeto, prometiendo ayuda. Cuando salieron, ninguno habló durante varios minutos. Finalmente, el doctor Torres rompió el silencio. Contactaré a la comunidad mañana mismo. La ceremonia sucedió 3 semanas después. El doctor Torres había contactado a la comunidad indígena actual de la región. Los descendientes del pueblo que había habitado esa tierra hace 400 años. Les contó todo. El audio, la traducción, la historia de los 12 que habían muerto en la capilla, la voz que esperaba, las palabras que había dicho. La respuesta de la comunidad fue inmediata y profunda. Enviaron una delegación de ancianos, líderes espirituales y miembros jóvenes que estaban aprendiendo las tradiciones de sus ancestros. Llegaron a la hacienda un sábado al amanecer, no a las 3 de la madrugada. Esta vez era diferente. Esta vez no era investigación. Esta vez no era comunicación preliminar. Esta vez era liberación. Llevaban ofrendas, hierbas sagradas que habían crecido en las montañas cercanas, tabaco ceremonial, maíz, agua de manantial natural, flores silvestres, instrumentos tradicionales hechos a mano, tambores de piel de venado, flautas de caña, sonajas de semillas secas, y llevaban las palabras de sus ancestros,
las oraciones que se habían transmitido oralmente durante generaciones, las palabras que podían abrir puertas entre mundos. Fernando, la doctora Ruiz y el doctor Torres estaban presentes, pero esta vez como observadores respetuosos. Esta ceremonia no les pertenecía a la comunidad, a los descendientes, a los hermanos que habían venido finalmente. El líder espiritual era un hombre de 70 años. Cabello completamente blanco recogido en una trenza larga. Rostro surcado por arrugas profundas que contaban décadas de sabiduría. Ojos que parecían ver más allá de lo visible. Se llamaba Don Esteban. Era el guardián de las tradiciones. El último en la comunidad que había aprendido directamente de los ancianos que todavía recordaban fragmentos del idioma original. Entró a la capilla seguido por la delegación. 12 personas en total. El mismo número que había muerto ahí hacía 4 siglos. No fue coincidencia. Fue intención. Colocaron las ofrendas sobre el altar. Las hierbas sagradas fueron encendidas. El humo se elevó en espirales lentas, llenando el espacio con un aroma que era tierra, resina y memoria. Don Esteban comenzó a hablar, no en español, en la lengua de sus ancestros. Su pronunciación era diferente a la de la voz en la grabación, más moderna, influenciada por siglos de cambio lingüístico. Pero la estructura esencial seguía ahí. Las raíces profundas del idioma que se negaba a morir completamente. Habló durante varios minutos. Su voz era fuerte, segura, llena de poder. La doctora Ruiz tradujo en susurros para Fernando. Está diciendo que vinieron a buscarlos, que la comunidad no los olvidó, que han estado presentes en la memoria, en las oraciones, en las historias que se cuentan en las noches. Don Esteban llamó a los 12 por sus funciones en la comunidad ancestral, porque sus nombres específicos se habían perdido en el tiempo, pero sus roles se recordaban. El guardián de las semillas, la tejedora de historias, el observador de estrellas, la sanadora de heridas, el cantante de lluvia. Y así, uno por uno, 12 roles, 12 vidas, 12 espíritus que habían quedado atrapados. Después de llamarlos, don Esteban les habló directamente. Les dijo que la espera había terminado, que sus hermanos habían venido por ellos, que del otro lado, la comunidad ancestral completa los esperaba. Los abuelos, las abuelas, los ancestros de 1000 generaciones, que era hora de cruzar, de dejar este lugar, de irse a casa. Los tambores comenzaron a sonar, un ritmo lento, constante, como un latido, como el pulso de la tierra misma. Las flautas se unieron, notas altas que flotaban sobre el ritmo profundo de los tambores. La delegación comenzó a cantar. Una canción en la lengua antigua, una canción de despedida, una canción de liberación. Fernando sintió lágrimas corriendo por su rostro. No sabía por qué lloraba, solo sabía que algo profundo estaba sucediendo. Algo que trascendía palabras, algo que tocaba una parte de la humanidad que usualmente permanecía dormida. La ceremonia continuó durante 2 horas. Cuando terminó, don Esteban habló las palabras finales. Hermanos, hermanas, ya pueden irse. La puerta está abierta. Su comunidad los llama. Vayan en paz. Sí, y entonces algo cambió en la capilla. La temperatura que había estado fría durante toda la ceremonia se normalizó súbitamente. La sensación de peso, de densidad en el aire que muchos habían reportado durante años, desapareció. El espacio se sintió
vacío. Pero no vacío de manera aterradora, vacío de manera pacífica, como una habitación después de que los invitados se han ido y la casa puede descansar. Don Esteban salió de la capilla. La delegación lo siguió. Llevaron las ofrendas afuera. Las enterraron en el jardín, bajo un árbol viejo que probablemente había estado ahí desde antes de la construcción de la hacienda. Fernando se acercó a don Esteban. ¿Funcionó? El anciano lo miró con ojos cansados, pero en paz. Ellos se fueron. Escuché sus voces cuando abrieron la puerta. Estaban contentos, aliviados. Finalmente pudieron irse a casa. Fernando sintió un peso levantarse de su propio pecho. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Un mes después, Fernando regresó a la capilla. Con su grabadora, con su equipo, realizó otra sesión de fenómenos de voz electrónica. Hizo las mismas preguntas que había hecho la primera vez. ¿Hay alguien aquí? ¿Pueden escucharme? ¿Necesitan ayuda? Revisó el audio al día siguiente. Solo silencio. Silencio completo. Silencio pacífico. No más respiraciones. No más voces. No más llamados a hermanos perdidos. Solo el vacío tranquilo de un espacio que había sido liberado de su carga. Como si algo que había estado esperando durante 400 años finalmente había encontrado descanso. Fernando guardó esa segunda grabación. La comparó con la primera. El contraste era absoluto. En la primera, tensión, presencia, una voz llamando, esperando. En la segunda, paz, vacío, silencio. Había presenciado algo extraordinario, algo que iba más allá de la investigación paranormal. Había sido parte de una liberación, de un cierre, de un acto de justicia que había tardado 4 siglos en llegar. La historia de los 12 que murieron en esa capilla finalmente había sido escuchada. Su voz finalmente había sido atendida. Y pudieron, al fin, irse a casa. Esta historia es más que un fenómeno paranormal. Es más que una grabación inexplicable. Es más que una voz hablando en un idioma muerto. Es un recordatorio de que la historia tiene capas que no siempre vemos. Que detrás de cada fecha en un libro de texto hay vidas humanas, dolor humano, resistencia humana, memorias que esperan ser reconocidas, que la colonización dejó heridas que aún no han sanado completamente. Heridas en la tierra, heridas en las culturas, heridas en las almas de quienes fueron silenciados, y que hay voces que esperan ser escuchadas incluso después de siglos. Fernando continúa su investigación paranormal, pero esa grabación, ese audio de una voz hablando en un idioma muerto, es la evidencia más poderosa que ha encontrado en 20 años, no solo de vida después de la muerte, sino de memoria, de resistencia, de la necesidad humana fundamental de ser recordado, de no ser olvidado, de no morir 2 veces, una vez en el cuerpo y otra vez en la memoria. La doctora Ruiz escribió un artículo académico completo sobre el caso. Documentó todo el proceso, la identificación del idioma, la traducción, el contexto histórico, la ceremonia de liberación. El artículo se publicó en una revista internacional de antropología lingüística. Causó controversia inmediata. Algunos académicos lo llamaron fraude. Dijeron que era imposible, que violaba todo lo que entendemos sobre la realidad física, que debía haber una explicación racional que no estaban viendo. Otros lo llamaron el descubrimiento más importante en décadas.
Un caso documentado de comunicación entre mundos, una prueba de que la conciencia trasciende la muerte, una ventana a aspectos de la realidad que la ciencia moderna todavía no comprende. El debate continúa, probablemente continuará durante años, porque eso es lo que hace la ciencia. Cuestiona, investiga, busca explicaciones. Pero para Fernando, para la doctora Ruiz, para el doctor Torres, para don Esteban y su comunidad, no hay debate. Ellos saben lo que sucedió. Estuvieron ahí, escucharon, presenciaron, participaron. El doctor Torres presentó el caso en una conferencia internacional de antropología. Habló sobre la importancia de escuchar a los muertos, no en sentido paranormal necesariamente, sino en sentido histórico, cultural, moral. Habló sobre la necesidad de reconocer las injusticias del pasado, de darles voz a quienes fueron silenciados, de honrar las memorias que el tiempo y el poder intentaron borrar. Su presentación recibió una ovación de pie, y la comunidad indígena regresa cada año a esa capilla. El mismo día en que realizaron la ceremonia de liberación, no para comunicarse con espíritus, sino para recordar, para honrar, para asegurarse de que los 12 que murieron ahí nunca sean olvidados, para mantener viva su memoria, para contarles a las generaciones jóvenes qué sucedió en ese lugar hace 4 siglos. Porque eso es lo que las comunidades hacen. Recuerdan, transmiten, mantienen vivas las historias. Y esa capilla ya no es un lugar de miedo, ya no es un lugar donde la gente reporta fenómenos extraños, ya no es un lugar de voces atrapadas, ahora es un lugar de memoria, de reconocimiento, de paz. Hay voces en este mundo que trascienden la muerte, voces que esperan siglos para ser escuchadas, y a veces, solo a veces, encontramos la forma de escucharlas. ¿Has grabado voces que no entiendes? ¿Has captado idiomas desconocidos en tus sesiones de fenómenos de voz electrónica? Si tienes grabaciones inexplicables, envíalas. Escribe a vocesdelmisteriosombrio@gmail.com. Tal vez podamos ayudarte a entender qué o quién está tratando de comunicarse. Tal vez tu grabación sea la próxima que revele una historia que necesita ser contada. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca respuestas, que busca la verdad más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, que se atreve a escuchar lo que otros ignoran por miedo o por escepticismo. Esta comunidad está creciendo. Cada semana llegan más historias, más experiencias, más personas que han vivido lo inexplicable y necesitan compartirlo. Y yo estoy aquí para escucharlas, para investigarlas, para contarlas con el respeto que merecen. El próximo miércoles te traeré otra historia que desafía la lógica. Una niña aparece en fotos familiares, pero nadie la vio ese día. Y cuando investigaron quién era, descubrieron que había muerto 25 años antes. Es una historia de apariciones fotográficas, de presencias invisibles que solo la cámara puede captar, de una niña que tal vez nunca se fue realmente. No te lo pierdas. Una voz, un idioma muerto y una espera de 400 años. Esa es la historia que acabas de escuchar. Una historia que comenzó con una grabadora vieja, una habitación abandonada y un investigador buscando evidencia de lo paranormal. Pero se convirtió en algo mucho más profundo. Se convirtió en un acto de justicia, un acto de memoria, un acto de liberación. Porque no se trataba solo de demostrar que los fenómenos paranormales existen,
Se trataba de reconocer que detrás de cada fenómeno paranormal hay una historia humana, un dolor humano, una necesidad humana de ser escuchado. La historia tiene voces que aún no hemos escuchado, memorias que persisten más allá de la muerte, injusticias que esperan reconocimiento, y a veces lo paranormal nos conecta con nuestro pasado olvidado de formas que nunca imaginamos. Fernando encontró lo que había buscado durante 20 años. Evidencia irrefutable de vida después de la muerte. Una voz hablando en un idioma que ningún ser vivo debería conocer. Pero encontró algo aún más importante. Encontró que la investigación paranormal no es solo sobre probar que los fantasmas existen. Es sobre escuchar. Es sobre reconocer. Es sobre ayudar a aquellos que quedaron atrapados entre mundos a encontrar su camino a casa. La doctora Ruiz, que había dedicado 30 años a estudiar idiomas extintos, finalmente escuchó uno de esos idiomas hablado con vida, con emoción, con intención, no en una grabación antigua de los últimos hablantes, sino en una voz que llamaba desde más allá de la muerte. Para ella, fue la confirmación de que los idiomas no mueren realmente. Viven en la memoria cultural, en las estructuras profundas del pensamiento, y a veces encuentran formas de manifestarse de nuevo. El doctor Torres presenció algo que cambió su comprensión de la antropología, porque la antropología estudia culturas, y las culturas están hechas de personas, y las personas tienen almas, y esas almas no siempre desaparecen cuando el cuerpo muere. Don Esteban y su comunidad cumplieron con un deber sagrado. Fueron por sus hermanos. Después de 4 siglos finalmente pudieron completar los rituales que habían sido interrumpidos por la violencia colonial. Recuperaron una parte de su historia que había sido silenciada. Le dieron voz a quienes habían sido obligados al silencio. Y en ese acto sanaron algo en su propia comunidad. Algo que había estado roto durante generaciones. Y los 12 que murieron en esa capilla finalmente pudieron irse a casa. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, que el pasado no está realmente pasado. Vive con nosotros, en los lugares, en las memorias, en las voces que a veces se manifiestan cuando menos lo esperamos. Segundo, que la colonización fue más que un evento histórico. Fue una violencia que cortó conexiones sagradas, que interrumpió rituales esenciales, que dejó almas atrapadas y comunidades rotas. Tercero, que el reconocimiento importa, que escuchar importa, que honrar a los muertos no es superstición, es un acto de justicia y compasión. Y cuarto, que lo paranormal no existe en un vacío, está conectado con la historia, con la cultura, con el dolor humano y la necesidad humana de ser recordado. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo mientras la escuchabas, es porque en algún nivel profundo reconoces esta verdad, que todos queremos ser recordados, que todos queremos que nuestras historias sean contadas, que todos tememos ser olvidados, y eso no termina con la muerte. Déjame un like si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir, si te hizo ver la investigación paranormal bajo una luz diferente. Suscríbete al canal si quieres más investigaciones como esta. Historias que van más allá del susto fácil, que buscan la verdad, que honran las experiencias humanas detrás de cada fenómeno inexplicable. Y activa la campanita porque cada semana traigo historias nuevas, casos reales, investigaciones profundas,
Experiencias que desafían lo que creemos posible. Si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela. Compártela con quien esté interesado en lo paranormal, con quien estudie historia o antropología, con quien entienda que hay más en este mundo de lo que vemos, porque hay voces esperando ser escuchadas y nosotros estamos aquí para escucharlas. Fernando guarda esa grabación con cuidado reverencial. No la exhibe en convenciones, no la usa para ganar fama o dinero. La guarda como testimonio, como evidencia, como recordatorio de que su trabajo tiene significado más allá de la curiosidad científica. La doctora Ruiz continúa su trabajo académico, pero ahora con una perspectiva diferente, porque sabe que los idiomas que estudia no son solo datos en libros viejos. Son voces vivas, memorias vivas, parte de la conciencia humana que persiste de formas que la ciencia todavía no entiende completamente. Don Esteban transmite esta historia a las generaciones jóvenes de su comunidad. La cuenta en las reuniones, en las ceremonias, como ejemplo de que las tradiciones ancestrales tienen poder real, que los rituales no son solo símbolos, que la conexión entre vivos y muertos es real y debe ser respetada. Y la capilla permanece abierta en el museo, pero ahora tiene una placa nueva, una placa que cuenta la historia de los 12, que reconoce lo que sucedió ahí, que honra su memoria. Ya no es solo la antigua capilla privada de la hacienda colonial. Ahora es memorial a los 12 guardianes de la lengua ancestral, que eligieron la muerte antes que abandonar su identidad. Porque eso es lo que fueron. Guardianes de un idioma, de una cultura, de una forma de ver el mundo que se negaron a perder incluso cuando les costó la vida. Y ahora, 400 años después, su voz fue escuchada, su historia fue contada, su sacrificio fue reconocido, y finalmente pudieron descansar. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan, los muertos susurran, y tú escuchas. Hasta la próxima historia, si te atreves.